Buenas noches, bienvenidos a su programa En la Mira de la Ley. Yo soy Miguel Ángel Alegre y soy tu amigo. El día de hoy vamos a tocar el tema de la seguridad y qué está pasando en el Perú. Para eso hemos invitado a Derrick Latorre, pues, quien ha sido ex superintendente de Sucamec. Es más, ella me comenta pues que ha sido uno de los primeros que se desarrolló esta labor en dicha institución. Buenas noches, Derrick, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Cuéntanos, ¿cómo así comenzó tu camino por el tema de las instituciones del Estado respecto a las armas? Correcto. En mi caso, yo también soy abogado de formación. Sin embargo, he tenido una vinculación con el sector público desde ya muchos años, donde ejercí algunos cargos. Y entre el 2013 y el 2016 fui superintendente nacional de la SUCAMEC, ¿no? La Superintendencia de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, el nombre completo. Así es que la experiencia que tuve ahí fue muy interesante realmente, porque se tocan o tienen una serie de temas a su cargo, la regulación de estos materiales peligrosos, ¿no? Regulados, que a los que además se les da muy poca importancia en el país, ¿no? Lamentablemente. Así es, Derrick. Mire, justo yo estaba haciendo una encuesta a las personas que conozco, voy caminando en el taxi, y he escuchado pues que personas ahora me comienzan a decir que se quieren ir del Perú, ya no por un tema económico, ya no por un tema de que no pueden conseguir trabajo, sino porque no se sienten seguros. O sea, hay mucha problemática, y lo que nos indica pues las noticias es que hay un gran número de armas de fuego sueltas en la calle, en las ciudades, y el vandalismo, el robo, ahora se ha hecho el pan de cada día, sin contar pues esto teniendo el tema de la extorsión, ¿no? Cuéntanos, ¿es tan fácil conseguir un arma de fuego en el Perú? Bueno, creo que podemos hablar ahí dividiendo esta conversación en etapas, ¿no? Hasta el año 2015 se tuvo una regulación bastante mala y dispersa, muy ligera, que no hacía más que establecer una serie de requisitos formales que permitían un acceso muy fácil por cualquier persona a armas de fuego de uso civil. Hay que distinguir entre lo que son las armas de fuego de uso civil de aquellas que son de uso única y exclusivamente de miembros de las fuerzas del orden, sean Fuerzas Armadas o Policía Nacional del Perú. Entonces, hasta el 2015, año en el que se aprobó y publicó la Ley 30.299, la nueva Ley de Armas de Fuego, realmente el acceso a estos bienes peligrosos era muy sencillo. Se trabajó desde el sector interior en aquella época el proyecto de ley 30.299, pero la ley finalmente es aprobada por el Congreso y también sufrió muchas modificaciones este proyecto por presión fundamentalmente de lobbies vinculados a usuarios, asociaciones de usuarios legales de armas de fuego, así como también a gente vinculada con la industria de las armas de fuego. Entonces, esto generó una serie de modificaciones. Siempre se ha dicho que el negocio de las armas es el gran negocio, ¿no? A veces dicen que el negocio más rentable del mundo, ilegal por supuesto, son las drogas, y el segundo negocio son las armas de fuego. Y seguramente habría que incluir también la trata de personas, pero el negocio de las armas de fuego, sin lugar a dudas, es un negocio que mueve mucho dinero, y en el caso del Perú, por ejemplo, también hubo un lobby de parte de la industria de esta industria, ¿no? Entonces, la nueva ley ha mejorado en algo los requisitos de acceso por los civiles al uso de armas de fuego, estableciendo, por ejemplo, un requisito que a mí me parece fundamental, que es el de no tener antecedentes penales, pero de manera histórica. Es decir, no basta, como vos conoces, que los antecedentes penales, una vez cumplida la pena y rehabilitado el reo, se supone que se borran los antecedentes penales. En este caso, lo que se exige con la ley es
antes que no se hayan tenido antecedentes históricos. Se limita el acceso a las armas de fuego a personas con episodios de violencia familiar, etc. Una serie de requisitos que me parecen importantes. Si se están cumpliendo estrictamente o no, es un tema que no podría decir. Claro, excelente. Más o menos lo que podemos entender es que estos antecedentes históricos, ¿qué ocurre? Una persona comete un delito, cumple su pena y los abogados presentamos una acción que se llama rehabilitación. Y ahí se supone que deben acabar pues, estos antecedentes. Pero es tan fácil, no. Hay los antecedentes históricos que quedan allí. Justamente estos deben ser evaluados. Me parece bueno, luego me indicas que también se evalúan pues, los factores de violencia familiar, agresividad y otros factores o requisitos son para que una persona pueda obtener una licencia de portar armas. Sí, bueno, ahí ya pasan otros requisitos que son de carácter formal, ¿no? El presentar una serie de documentos, una evaluación psicológica. Y la verdad que la evaluación psicológica también no se ha podido regular de manera adecuada. Se planteó en algún momento la posibilidad de una evaluación psiquiátrica, pero no existe el número de psiquiatras necesario a nivel nacional, entonces se generó todo un problema. Y ahí tenemos otro inconveniente, porque también se estuvo en conversaciones con las asociaciones de clínicas privadas del Perú y lamentablemente tampoco hubo un compromiso de estas asociaciones para lograr el desarrollo de unas pruebas rigurosas. Entonces, la evaluación psicológica también tiene sus límites, ¿no? Y en cuanto al registro de antecedentes históricos, se logró a través de un convenio entre la SUCAMEC y el Poder Judicial el que se tuviera acceso a estos antecedentes, porque son información reservada. Entonces, para el acceso a las armas de fuego se logró tener esta información, ¿no? Entonces, con eso debería haber mejorado un poco, ¿no? Pero pongámonos a pensar que pueden obtener licencias de armas de fuego las personas desde los 18 años de edad. Entonces, no es muy frecuente que los jóvenes tengan antecedentes penales, ¿no? Así es. Derek, lo que podemos ver en las noticias es que hay intervenciones, y en estas intervenciones policiales pues se encuentran armas de fuego y resulta que muchas de ellas son de origen policial o son de origen civil, pero sí están registradas. Y lo que a veces nos hacen entender en las noticias es que más bien casi todas las armas serían de un origen ilegal, ilícito, de contrabando. ¿Cuál sería más o menos la verdad? Bueno, sobre ese particular creo que es importante trabajar sobre la base de evidencia empírica, sobre evidencia documentada, ¿no? Entre el 2013 y el 2016, la SUCAMEC trabajó una serie de informes justamente sobre el tema de las armas ilegales, armas incautadas a la delincuencia. Y acá encontramos una información muy interesante que nos daba cuenta que cerca del 60% de las armas, repito, incautadas por la Policía Nacional del Perú a la delincuencia tenían origen legal. Wow, es decir, 60%, o sea, más de la mitad de las armas incautadas en los delitos, en los hechos delictivos o a delincuentes, eran de origen legal. Correcto. Y me refiero como armas de origen legal, aquellas armas que habían sido obtenidas por civiles, ¿no? Para su uso como civiles, para su uso particular, o por incluso por miembros de las fuerzas del orden que también tienen el derecho de adquirir armas para su uso particular, y también dentro de estas armas desviadas desde los arsenales de las fuerzas del orden. Entonces, armas ilegales, estas armas de origen legal habían pasado al mercado ilegal, ¿no? Sí, a eso voy, Derek. Justo hay una leyenda urbana de que una gran parte de las armas que maneja la delincuencia son alquiladas por partes de miembros de las Fuerzas Armadas o miembros de las fuerzas policiales. Es un mito urbano, una leyenda urbana. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, también hubo evidencia en estos informes que algunas de estas armas habían sido declaradas como perdidas por sus propietarios, sean civiles o miembros de las fuerzas del orden.
Y también había alguna evidencia respecto a alquiler de armas. Sobre eso no tengo información muy concreta, pero sí había evidencia. Y sobre lo que señalabas antes, ¿no? Esto del contrabando. Hay que distinguir las armas, lo que llaman armas cortas, que son normalmente armas de uso civil, como para defensa personal, ¿no? Como las pistolas, los revólveres, de lo que son armas largas, que son normalmente armas de uso restringido a las fuerzas del orden, fusiles, ametralladoras, etc., ¿no? Entonces, un mito era que circulaban en el mercado negro, aquí en Lima, por ejemplo, estas armas largas y que uno podía adquirir rápidamente. Haris Mujica, un politólogo brillante, escribió un libro sobre ese particular a partir de un trabajo en el campo, ¿no? Y dio cuenta de que el grueso de las armas cortas, pistolas y revólveres que usaba la delincuencia tenían el origen legal, como también los informes de SUCAME dan cuenta. Donde se ha encontrado alguna evidencia de contrabando de armas largas y contrabando transfronterizo, por tanto, es en zonas en las que hay narcotráfico, por ejemplo el Braem, ¿no? Donde hay bandas que escoltan a los narcotraficantes y que usan armas, aparentemente estas armas largas, ¿no? En ese caso sí había evidencia. Pero en zonas urbanas se usan más armas cortas por la delincuencia, cuyo origen es fundamentalmente el mercado legal. Derek, ¿cuál crees tú que sea el origen o la razón, el motivo del incremento, pues, de la violencia que estamos viendo en nuestras ciudades, ¿no? En el Perú? Sí, es un tema interesante de debate, ¿no? ¿Por qué tanta violencia? Yo creo que hay una situación también de anomia social en nuestro país, ¿no? Lamentablemente, las exigencias que tienen que soportar los ciudadanos para, digamos, su sobrevivencia en nuestra sociedad son drásticas, y esto genera también una serie de conflictos interciudadanos, ¿no? Entonces, la violencia creo que también tiene una explicación. Y aparte está pues la violencia delictiva, que ya es otro tema más delicado, que criminales están recurriendo con mucha facilidad ahora a causar daños y hasta la muerte a sus víctimas en estas circunstancias. Lo que antes no se veía, ¿no? Sí, pues hay que distinguir también entre lo que es la criminalidad real de lo que es, o la inseguridad como realidad, y la percepción, ¿no? Pero creo que no tenemos información muy concreta sobre el particular ahora. Una pregunta, ¿existe alguna data respecto al tema de la delincuencia y los porcentajes del origen de esta, o sea, legal o ilegal, o todavía en el Perú no tenemos una data al respecto? ¿Sobre el uso de armas? El uso de armas de la delincuencia, ¿cuánto de porcentaje es de origen legal y cuánto porcentaje de origen ilegal o no registrado? Sí, como te decía, a partir, o sea, la información con que se cuenta no es de la más confiable, ¿no? Pero a partir de los informes que se trabajaron en la SUCAME, como te decía, alrededor del 60% de las armas incautadas a la delincuencia tenían origen legal. Por tanto, podríamos hablar de cerca de un 40% de armas de un origen dudoso, porque les borraban el número de serie, o eran armas hechizas. Entonces, ahí no tenemos la claridad del origen, pero que el 60% tengan origen legal nos dice que hay un problema clarísimo de falta de control adecuado de las instituciones sobre este partido. En nuestro país, las instituciones han logrado ubicar pues, estos mercados negros donde se venden las armas, o no se han podido ubicar con evidencia empírica, con investigaciones, donde se adquieren las armas, ¿no? Porque a veces hay un mito de que se adquieren en un lugar o en otro, pero ¿se tienen registrados esos mercados? No tengo información sobre ese particular, pero lo cierto es que donde se puede evaluar esta realidad es en las armas que la propia policía incauta a la delincuencia. Entonces, haciendo un análisis de la información de estas armas, puede llegarse a la conclusión, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años atrás había una política del Estado de permitirles a las personas que entreguen armas que no tenían licencia. ¿Qué información tienes al respecto? ¿Resultó o no resultó? Claro, por ejemplo,
las cifras de usuarios que tienen armas legales en este momento tampoco son muy claras. Se dice que son entre 100.000, 200.000, 300.000 armas legales que en este momento circularían. No hay precisión en las. Y además dicen que por cada arma legal que circula en el medio hay 2 o hasta 3 armas ilegales, ¿correcto? Eso es lo que se dice. No hay información concreta. Entonces, si estamos con un número de armas de ese nivel circulando en el medio, es importante promover estas campañas, y las campañas que promovió la SUCAMEN en su momento para la entrega voluntaria de estas armas de fuego dio algún resultado, pero creo que no ha sido el esperado, ¿no? Entonces creo que debería ser el Estado debería actuar con mayor agresividad, en el buen sentido de la palabra, para promover la entrega de estas armas por parte de los usuarios, ¿no? ¿Qué errores está cometiendo nuestro Estado, nuestro gobierno a través de las instituciones, ¿no?, para que permita pues que incremente la delincuencia, y no cualquier delincuencia, sino la delincuencia que usa armas de fuego, que puedan quitar celulares, billeteras, cualquier cosa en la calle? Y antes me acuerdo pues que te lo arranchaban, te lo quitaban, o por último te enseñaban un cuchillo, pero ahora no, de frente sacan un arma. ¿Por qué está pasando esto en nuestro país? Sí, pues, nuevamente debe ser la facilidad con la que se pueda acceder a estas armas de fuego y las consecuencias, digamos, no tan gravosas para los delincuentes, ¿no? Lamentablemente se han aprobado una serie de leyes que hacen el control o la persecución del crimen menos efectivo, ¿no? Entonces, digamos, esa situación es responsabilidad de la clase política directamente, entonces creo que eso no puede dejar de mencionar. Ahí tenemos dos extremos, ¿no? Hay un extremo que dice que deberíamos ir hacia la despenalización del uso de armas, y otro extremo que dice que se deben endurecer las penas, los delitos incluso se deberían ampliar a efectos pues de que haya más sanción y un desincentivo. ¿Cuál sería más o menos el camino a seguir para reducir la criminalidad con el uso de armas en nuestro país? Claro, a ver, las asociaciones, hasta donde recuerdo, habían hasta 2 asociaciones de usuarios de armas de fuego en el Perú. Plantean ellos, digamos, que correspondería seguir el esquema que se vive en Estados Unidos, ¿no? Donde circulan, ellos son 300 millones de habitantes, hay 1 punto y algo de armas por cada ciudadano, no sé, más de 300 millones de hay más armas. Hay más armas que personas. Así es. Entonces, y la violencia en ese país es clara, ¿no? Tenemos noticias a cada momento, y violencia armada. En el caso peruano, creo que lo recomendable sería que el Estado asuma una tarea de control mucho más efectivo para evitar que los ciudadanos tengan armas de fuego con tanta facilidad. O sea, debería ser algo realmente evaluado con mucha rigurosidad, porque, por otro lado, creo que es un mito también esto de que un ciudadano armado está más seguro. No es así, porque muchas veces los delincuentes han utilizado las propias armas de las personas a las que victimaban para matarlas. Entonces eso es muy peligroso, ¿no? Y no creo, además, creo que la idea sería, en todo caso, promover, si queremos, un debate a nivel ciudadano para ver si la mayoría de los ciudadanos están de acuerdo con una mayor circulación de armas de fuego, una proliferación mayor de armas de fuego, o si queremos más bien seguir ejemplos, por ejemplo, como el de Japón, donde el número de armas que circulan es bajísimo, ¿no? Ahora, hay otro mito que se está desarrollando, es entre la delincuencia propia de nuestro país y por la migración, la delincuencia de ciudadanos extranjeros dentro de nuestro país. ¿Hay alguna data al respecto? No conozco la data sobre ese particular, pero creo que sí hay que tener mucho cuidado porque creo que la delincuencia no tiene una nacionalidad específica. Me parece más bien que el tema delictivo
digamos, hay delincuentes de diversas nacionalidades y yo no me enfocaría digamos, en estereotipar a las personas de una determinada nacionalidad como los mayores delincuentes, ¿no? ¿Existe algún país que podamos seguir nosotros como ejemplo, o nuestro país o nuestro estado, para efectos de reducir el uso de armas de fuego? Claro, el caso de Japón a mí me pareció interesantísimo porque el acceso por civiles al uso de armas de fuego es casi inexistente, ¿no? Pero bueno, es un país cuyo desarrollo cívico también es muy, muy importante. Entonces, pero creo que si debiéramos tener un derrotero, ese podría ser el esquema. No así el caso de Estados Unidos, que me parece de la mayor inseguridad. ¿Qué debe hacer una persona si es víctima o testigo de la comisión de un delito con armas de fuego? Bueno, debería denunciarlo, ¿no? Debería denunciarlo. ¿Qué debe hacer una persona si toma conocimiento que hay alguien, un cercano a su familia o a su entorno, que tiene una arma de fuego sin licencia? En ese caso, lo que tendría que verificarse primero es si hay posibilidad todavía de regularizar la situación de esa arma concretamente, o si ya no existe esto, debería entregarse directamente. En cualquiera de los dos supuestos debe internarse en la SUCAMEC el arma, ¿no? En algunos casos todavía habría posibilidad de regularizar la situación de esa arma, pero en otros casos ya no. Entonces va a depender. Hay algo que siempre todos se preguntan. Vemos a veces incautación de armas, estas campañas donde entregaban armas. ¿Qué hace SUCAMEC con todas estas armas? Bueno, también ahí se promovió una campaña para la quema o la fundición de estas armas de fuego y se estuvo trabajando mucho en una campaña, ¿no? Pero creo que esto no tuvo la continuidad del caso. Y lamentablemente muchas veces estas armas por la cadena de custodia tienen que permanecer, sea en el Ministerio Público, en la policía o en el Poder Judicial. Entonces, a veces están en lugares donde la seguridad de digamos, el que se tenga el cuidado necesario con esas armas es imposible garantizarlo, ¿no? Entonces, Derek, ¿qué recomendaciones le darías a los ciudadanos en relación, pues, a si son víctimas de una persona con un arma de fuego? ¿Qué deberían hacer? Bueno, en esos casos, y ojalá que eso no afecte a nadie, pero deben denunciarlo, ¿no? Pero yo sí creo que es muy importante tener en cuenta algo. Si alguien quiere acceder para fines de defensa personal al uso, a un arma de fuego, debe tener la claridad de que debería tener, primero, la capacidad o la situación psicológica personal para poder manejar un arma de fuego, tener la capacitación del caso y, finalmente, si enfrenta uno de estos eventos delictivos, tener la decisión de usar el arma, ¿no? Pero ya les digo que deberíamos más bien buscar formas de seguridad distintas a la necesidad de armarnos, ¿no? Así es, Derek. Bueno, Derek, de verdad, algo que te gustaría agregar, decir respecto a tu persona, cómo te pueden ubicar, a qué te estás dedicando. Bueno, yo estoy en el ejercicio privado de la profesión en estos momentos y, bueno, viendo temas completamente distintos de los que hemos conversado ahora. Así es, Derek. Muchas gracias, de verdad. No olviden a todos, por favor, de suscribirse, pues, a nuestro canal de YouTube, que de verdad, en un par de días, cómo está creciendo de manera exponencial y esperemos que esto se multiplique día a día. Muchas gracias por tu participación, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Estos espacios, pues, me parece que son muy útiles para poder difundir justamente todo lo que hemos conversado, porque la gente a veces quiere escuchar este tipo de explicaciones de personas que tienen la experiencia adecuada. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias.